Respecto al taller, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a explicar algunas cosas. Tengan siempre a la mano la tabla periódica, porque de ahora en adelante vamos a trabajar con tabla periódica y la idea es reconocerla. Entonces, el primer ejercicio dice que hay que calcular el número de neutrones. Recuerden que los neutrones es N, los protones y el número de masa. Entonces, este es A. De acuerdo con la información suministrada en cada caso. Entonces, digamos, vamos a trabajar con este. En este hay 14 neutrones y su número de masa es 28. Por lo tanto, recuerden que deben ustedes sacar neutrones, protones y número másico. Generalmente, cuando ustedes buscan en la tabla periódica, y recuerden, el número másico es el mismo peso atómico o masa atómica que está en la tabla periódica. Entonces, en este caso me dice que es el silicio y ustedes pueden ir a buscar silicio y evidenciar que el número, el peso atómico es el mismo número másico, es decir, que A es igual a 28, que N es igual a 14 y como estamos hablando de elementos donde tenemos que comprobar si es un elemento neutro o no, entonces recuerden que la fórmula es A igual a N más P. ¿Qué hacemos acá? Necesitamos saber cuál es el número de protones. Ustedes se basan en el despeje de fórmulas de matemáticas. Lo que hacemos es que aquello que tenemos que despejar lo mandamos para el otro lado del igual. Y llega contrario al signo o a la operación que se está realizando. Es decir, que este quedaría a este lado menos el número de neutrones igual al número de protones. Dejé protones acá porque es lo que necesito hallar. Pasé neutrones al otro lado porque lo tengo. Entonces, A es 28 menos 14, que sería el número de neutrones. Y donde hacemos la operación y 28 menos 14 me daría 14. Listo. Ese sería el número de protones, es decir que aquí sería 14. Eso es lo que tienen que hacer, al igual que con la plata y al igual que con el oro. Eso es lo que deben hacer. Que si tienen, por ejemplo, el número atómico, que serían los protones, 79, y el número másico de 197, que es el del aluminio, entonces lo vamos a buscar acá y vamos a ver que es el oro, 197, aquí 196.96, aproximando los 197, y hacen igual, cogen la fórmula y en este caso ya despejan y dejan solito a este lado el neutrón. Simplemente es hacer despeje de fórmulas. Para el segundo punto dice: el núcleo del átomo de aluminio contiene 13 protones y 13 neutrones. Indique el número atómico es este, y su número de masa. El número de masa es simplemente sumar los neutrones más los protones, es decir, esto más esto. El uranio se presenta en forma de 3 isótopos. Recuerden que los isótopos son un elemento que tiene más, como la copia de ese elemento en la naturaleza, pero en menor proporción. Y lo que hace que tenga un isótopo es el número de neutrones. O sea, es el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, los isótopos. El elemento que más abunda en la naturaleza es el que se encuentra en la tabla periódica y el resto de elementos están en proporciones muy bajitas. Todos, me arriesgaría a decir que casi todos los elementos tienen isótopos y en elementos naturales, no elementos sintéticos. La mayoría de los elementos de las tierras raras de la tabla periódica son elementos creados en el laboratorio y el resto de elementos son elementos que se encuentran en la naturaleza y generalmente todos esos elementos tienen isótopos y al menos uno de ellos
es radioactivo. No tiene que ser el de mayor proporción. En el caso del uranio, sí, el que se encuentra en mayor proporción en la naturaleza, o sea, con 99.27%, sí es altamente radioactivo. Entonces, ¿qué les piden acá? Les dan los 3 isótopos del uranio. Y si ustedes se fijan, la masa es diferente. ¿Por qué? Porque estamos sumando los protones que son los mismos, pero los neutrones que son diferentes, y por eso su masa tiende a ser diferente. Entonces, ¿qué les van a pedir aquí? ¿En qué se diferencian esos isótopos? Que la proporción en la naturaleza es diferente. ¿Cuál es la masa atómica del uranio natural? Pues la que está en más abundancia. Y ustedes la pueden comprobar. Bueno, mi tabla periódica no la trae, pero es generalmente la que está en más abundancia en la naturaleza. Cuarto, complete el esquema del átomo teniendo en cuenta la información. Bueno, entonces acá simplemente este es un átomo, este es un modelo del átomo de Bohr. Vamos a encontrar que esto que está acá es el núcleo, que lo que está dentro son protones y neutrones, ¿sí? Pero generalmente nosotros podemos decir, no importa si es negro o claro, podemos decir que estos son los claros, son los protones, y los oscuros son los neutrones. O sea, ahí no hay diferencia. Si ustedes me ponen al contrario, no hay problema. ¿Listo? Encontramos los orbitales, que de pronto se me corrió mucho esta flechita. Estos son orbitales. Y encontramos los electrones que giran alrededor del núcleo. ¿Listo? Esos son los espacios que hay que completar. Listo. El 5. Complete la siguiente tabla para cada uno de los átomos neutros. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? En este caso, lo que se tiene que hacer es buscar. Les dan a dar una información. Ustedes acá tienen que escribir el nombre del elemento, el símbolo, el número atómico, el número de masa, el número de protones, el número de neutrones y el número de neutrones y electrones. Les van a dar algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso les dan el símbolo y el número de masa. Entonces ustedes se pueden guiar por los dos, van a su tabla periódica y van a ver que Al es aluminio y que su masa, que acá dice 27, entonces es decir que acá dice 26.98, la aproximan a 27. Entonces ya sabemos que ese es el aluminio y lo escriben acá. ¿Cuál es su número atómico? Recuerden que el número atómico corresponde al número de protones, y en este caso el número atómico sería 13, ustedes lo escriben acá. Número de masa es este de aquí arribita. El número de protones es el mismo número atómico. El número de neutrones, en este caso que estamos hablando de átomos neutros, quiere decir que los protones, los electrones y los neutrones tienen la misma cantidad. Cuando es un átomo neutro, los protones, neutrones y electrones tienen la misma carga. Vámonos, por ejemplo, a este. No, vámonos a este que es un poquito más complicado. Ustedes miran que el número de protones es 16. Esto quiere decir que es el mismo número atómico, 16. Si ustedes se van a buscar acá en estos números el número 16 y descubren que es el azufre. Entonces ustedes escriben acá que es azufre, que su símbolo es S, que el número de masa, entonces aquí el número de masa es 32.06, 32.06. Este no se aproxima porque si aquí existiera un 9, sí se aproximaría a 33. El número de protones ya está, el número de neutrones es 15. Ojo, este ya no es un átomo neutro porque el número de neutrones son diferentes, pero el número de electrones sigue siendo el mismo. ¿Listo? ¿Cómo pueden ustedes también comprobar los neutrones? Recuerden la fórmula A igual a N más P. ¿Listo? Y en tal caso, por ejemplo, en este cambia el número de neutrones, por lo tanto yo tengo que hacer la operación 16 más 15, A es igual
31. Entonces, acá me está dando un aproximado, entonces yo aquí digo que es 3100. Ojo con eso, ¿listo? Ojo con esto. Y así deben hacer. Tengan en cuenta que el número de neutrones lo puedo sacar con esta fórmula. Ahora, el 6 dice que realice el siguiente mapa conceptual en su hoja donde están haciendo los ejercicios y resuélvalo. Esto es ir y mirar esta primera parte donde ustedes les hablan de todos los 4 modelos atómicos hasta Bohr, qué características hay. Ahí en la primera hoja está. Y aquí lo dibujan. Recuerden que esta es una esfera sólida, que esta parece un pudín de uvas pasas, que el átomo es ese que se mueve por todas direcciones y que el último es un sistema similar al sistema heliocéntrico. Esa información está en la primera página.